Doy la palabra entonces a Daniela para que comience el encuentro del programa. Bueno, gracias Marce. Buenas tardes, bienvenidos. Soy Daniela, integro un programa que no está presente en la mesa, que es el de construcciones neoliberales, dirigido por María Teresa Pinheiro. La dinámica de esta conversación es más o menos la que tuvimos jueves anteriores. Se prevé una intervención de unos 10 minutos de uno o más representantes de cada uno de los programas presentes en torno a ejes o preguntas disparadoras que ustedes mismos han propuesto y que hemos compartido ya por mail, o no, o pueden ahora seguramente la conversación siendo el eje universidad pública y pensamiento crítico, y al calor de la marcha federal de ayer, quizás eso esté sobreterminando también y resignificando o potenciando muchos de los conceptos que ustedes hace un mes o 20 días adelantaron. Están presentes, no vamos a presentar, digo, creemos que no es oportuno, que no es necesario hacer reseñas breves de currículum, pero si ustedes lo creen necesario, por supuesto se pueden presentar y decir lo que quieran al respecto. Están presentes representantes de los siguientes programas, los siguientes 6 programas: estudios sobre la memoria, estudios de género, discurso social, lo visible y lo enunciable, salud y enfermedad, estudios locales y regionales en la conformación histórica de sujetos sociales y actores políticos en América Latina, y producción, preservación y circulación de conocimientos de la América Latina, arte, ciencia y escritura. Entonces, vamos a dar la palabra a las primeras expositoras del programa de estudios de género, Pilar y Camila, 10 minutos y así sucesivamente con los restantes programas, y después al finalizar esa discusión esperamos poder conversar, establecer un intercambio rico, así que sugerimos que estar atentos a las exposiciones, que son breves, tomar alguna nota y después tener la oportunidad de plantear las inquietudes. También vamos a ver un video propuesto por el programa de memoria al finalizar el encuentro. Entonces les vamos a preguntar a las investigadoras la procedencia de este material audiovisual, que nos pareció muy pertinente, y conversar, por supuesto, con el público presente. Bueno, Pilar y Cami, ¿quieren comenzar? Vamos a leer porque nos agarramos sobre todo de universidad pública y pensamiento crítico para hacer una reflexión que justo venimos haciendo en el programa, entonces venimos trabajándolo bastante y bueno, en función de eso, por eso escribimos para leer y poder decir más cosas. Bueno, para comenzar nos gustaría retomar algo de la presentación que hiciéramos el año pasado en el primer encuentro de programas de investigación del CEA, apenas un par de semanas antes del fatídico balotaje del 19 de noviembre. Como dijimos entonces, el campo de definición de los estudios de género y sexualidades resulta necesariamente difuso y conflictivo. Hay, sin duda, una relación más general con los feminismos como interpelaciones que disputan los principios de exclusión, parcialidad, sesgo de las propias disciplinas y sus lógicas de su consagración, una operatoria que puede estar por eso mismo más sujeta a deshacerse a sí misma, a desarmar el piso de su propia autoridad para hablar, ser escuchada. Esto sucede particularmente cuando sus mismas estrategias epistemológicas muchas veces se proponen o se leen como un agregado o remediación con saberes considerados secundarios y o particularistas frente a problemáticas de más amplio espectro. No podemos decirles cuántas veces cuestiones de perspectiva de género, que solemos vivir como ofertas laborales precarizantes o ad honorem, parecen configurarse como intrusiones de buena o mala voluntad, o mala, corrupta voluntad, como es el caso de las lecturas retroactivas que se hacen actualmente con respecto a políticas que siempre fueron centralistas y precarizantes de un gobierno anterior. Esta lógica constitutiva de una cierta tensión con la institucionalización y lo institucionalizable, lo autorizado y lo autorizable, que oscila violentamente según la voluntad, entre comillas, de turno, es algo que vemos que se manifiesta en nuestra configuración como un blanco preferencial de ataques cuando se trata de poner en cuestión el conocimiento y la producción académica científica o la financiación del Estado. Financian el estudio del ano de Batman, el cupo laboral trans es para ñoquis.
Esta vocación más general de los estudios de corte feminista y o transfeminista, trabajar en los bordes de las disciplinas, pero cuestionando los fundamentos de las disciplinas mismas, tiene, sin embargo, en el programa de investigación en estudios de género del CEA una impronta particular derivada de su inicio como desprendimiento del área de semántica. En ese sentido, el programa posee una tradición afianzada en dos líneas de indagación igualmente importantes. Por un lado, la línea que retoma los discursos y la configuración del sentido social como problemas de análisis, en tanto prácticas sociales e históricas que configuran los objetos sujetos de los que hablan, y por otro, la que considera los procesos de materialización íntimamente ligados con la producción de género, sexualidades y afectos, y sus dimensiones inextricablemente personales políticas. Es en este carácter inherentemente reflexivo que queremos recuperar esta pregunta por la crítica. Estudiamos aquello que nos hace, que nos está constituyendo, y a la vez estamos continuamente constituyendo aquello que estudiamos. Nuestras prácticas no son externas y son susceptibles de examinarse con la misma lente. Esta reflexividad puede leerse claramente en los temas, problemas de los dos equipos de CID que actualmente integran el programa. El primero es el proyecto Consolidar, titulado Sexualidades y Políticas Afectivas y Disrupción de los Feminismos en el Discurso Social Argentino del 2015-2018, que busca indagar desde una perspectiva que problematiza la constitución misma de los marcos temporales ese periodo marcado por la intensificación de los debates públicos promovidos por los colectivos feministas y de la disidencia sexual en clave de ciudadanía y estatalidad, así como su expansión mediática. El segundo, el proyecto Desbordes Feministas de los Ures, articulación entre sexualidades, lenguajes, cuerpos y pedagogías queer como crítica contracultural contemporánea, se centra en las particulares relaciones entre lenguajes, poder e identidad a partir de la delimitación de lo que denominamos lenguajes feministas desde los Ures. Estos proyectos buscan dar continuidad a un trabajo continuado sobre objetos e intereses históricamente dispares entre los integrantes del programa. Un juntarse a pensar en conjunto, con la excusa de la lectura teórica, cuya heterogeneidad reflexiva y hospitalidad nos ha costado no pocas crisis existenciales periódicas, en la medida en la que la lógica misma del espacio se resiste a la construcción más empresaria de sí de una marca que nos permita navegar con éxito las derivas de la supervivencia académica. Sí. Ahora queremos esto como ese paneo general sobre el programa, nuestras actividades y un cierto posicionamiento. Queremos contar una experiencia concreta de seminario que venimos llevando a cabo desde el año pasado en esta segunda parte que nos queda. Queremos agarrarnos de los ejes de la crítica y la universidad, de la convocatoria, para compartir en esta ocasión especialmente una práctica que venimos sosteniendo desde julio del 23, que nació justamente por un cuestionamiento y reflexión sobre la misma noción de crítica. Por esto nos estamos juntando a leer teoría, como siempre, pero con un fuerte sesgo metodológico, porque nos preguntamos desde hace tiempo por la relación de la teoría con el mundo. Y ustedes van a decir que había un problema, y sí, acá estamos, pero también dicen por ahí que nadie lo vio, ¿no? Bueno, entonces no queremos hacer esas lecturas políticas tampoco tan lineales, pero como para descontracturar un poco la cuestión. Decíamos entonces que en julio del 23 empezamos con este proyecto de reproblematizar la relación con los datos, con el mundo, pero desde un punto de vista teórico, esto es, qué consecuencias tienen determinadas teorías, pero especialmente qué implicancias tienen nuestras como sujetos que investigan, qué implicancias nuestras como sujetos que investigan se cuelan o solapan con la selección de nuestros objetos y lo que decimos sobre ellos. Vamos a aclarar más con un ejemplo. Encontramos con preocupación cómo desde hace cierto tiempo las investigaciones en ciencias sociales y humanas tienen un horizonte antinormativo, impuesto como un destino. ¿A qué nos referimos con esto? Que las lecturas y resultados a los que arribamos muchas veces están codificados de antemano como algo que subvierte o reproduce las normas y las relaciones de poder. Esto es lo que voy a buscar y claramente es lo que encuentro. Es algo propio del campo de los feminismos y los estudios de género. Se puede ver esta operación binaria y universalizante en muchos ejemplos de investigaciones concretas. El problema, podemos decir vulgarmente, es que con estas operaciones cristalizadas de ese modo, nos comemos la curva, para decirlo suavemente, y arribamos a una especie de destino de las investigaciones cuyo telos va a liberar del yugo opresor a la vida social.
En esto nos olvidamos de que no hay afuera de las relaciones de poder, nos olvidamos de que ya habíamos aprendido la densidad propia que tenía la crítica de la hipótesis represiva del poder, nos olvidamos de que nuestros trabajos siempre ejercen violencia, no podrían no hacerlo. Sobre todo, nos preocupa cómo estos usos teóricos y epistemológicos de las teorías se vuelven válidos para construir legitimación de investigaciones que no dan cuenta de las implicancias que tiene ser un sujeto que investiga y neutralizan u ocultan, si queremos una metáfora más marxista, algunas condiciones de producción. Esto es, que nosotros mismos validamos que estamos parados del lado del bien y el bien es algo superior, liberador, etc. Entonces, estamos como en una rueda de autovalidación constante, sin otredad y sin una afuera real de nosotros mismos. Esto se vuelve más claro cuando miramos el funcionamiento del discurso social en el desarrollo del capitalismo de plataformas. Tenemos un lado A y un lado B para hablar de esto. ¿Cómo vamos? Un lado A, hace tiempo, bastante ya, que asistimos a un fenómeno de migración y proliferación de conceptos y teorías en el discurso social extendido. Categorías de las teorías feministas, que no solo, tienen un uso cotidiano y funcionan fuera de su círculo metateórico en el que fueron producidas. Mencionamos dos, puede ser, por ejemplo, reconstrucción y hegemonía. Pero esto puede ser afinado al infinito y los casos proliferan. No vamos a abundar en las hipótesis sobre esto ni intentar explicarlo, más que nada lo presentamos como un problema que nos explota en la cara y que precisamos desde nuestro grupo problematizar. Asimismo, además del uso extendido de conceptos y teorías, también asistimos a la asimilación y o apropiación de las operaciones teóricas. Por ejemplo, la lectura que los sectores neoconservadores hacen de los feminismos, y ojo que decimos neoconservadores, que no es mi ley, ¿no? Vieron que la derecha no es homogénea. Sitúan a la fragmentación, estos sectores neoconservadores sitúan a la fragmentación social, a la sociedad de consumo y a la pérdida de valores comunitarios como efecto de la lucha feminista. En el discurso social, atravesado y absolutamente transmutado a partir de su codificación en las plataformas digitales, estas operaciones se ven aún más claramente. Un autor, Seymour, en su ensayo sobre la articulación entre plataformas digitales y nuevos fascismos, argumenta que las redes tienen como matriz un individualismo en red, network individualism, que es fundamentalmente de corte neoliberal y antisocial. Sus coordenadas son competencia, jerarquía y estatus. En este marco proliferan saberes de las ciencias sociales y humanas en versiones cortas, rápidas y satisfactorias que instrumentalizan las categorías y las difunden monetizadamente en redes sociales. Hablamos, por ejemplo, de la tarea de influencers que difunden teorías e investigaciones. Estos modos de producción de conocimiento le interesan principalmente al neoliberalismo, al avance de la economización de la vida, y no importa mucho si son de izquierda, progresistas, de derecha, neoconservadores o le mar en coche. Todos producen engagement, todos parecen ser una democratización transparente del conocimiento, a pesar de ser construcciones sumamente individualizantes de cierta idea de crítica, dopamínica, podríamos decir, y todos ocultan la racionalidad del mercado y monetización que implican esas prácticas a través del mercado. El lado B de este cassette nos lleva a enfocar al sujeto productor de conocimiento como un sujeto emprendedor, empresario de sí, que construye un capital influencer que implica en redes sociales que las personas se orientan por una serie de métricas para construir y mostrar su capital humano y proyectar sus dobles electrónicos preferidos de sí mismos para obtener el reconocimiento deseado de los demás y en muchos casos para establecer redes y mostrar una identidad profesional directamente en aras de la promoción. En la teoría de la gestión neoliberal de la impresión, se señala que una persona se forja un yo espectacular a través del cual sus acciones e interacciones muestran a la vida pública. Al hacerlo, también acumula métricas visibles públicamente, me gusta compartir seguidores, que sugieren un valor objetivo. No sabemos actualmente cuánto de este capital influencer está teniendo efectiva injerencia en las trayectorias académicas de quienes investigan y la distribución del reconocimiento, pero recibimos cada vez más exigencias de este tipo. Grabame un videíto invitando al curso porque no tenemos inscriptos. Mándame una foto para el flyer. Subí los papers en las redes sociales académicas porque si no, no te lee nadie. Ni hablemos de la plataformización de CONICET y de las universidades nacionales y del Estado en general. Sin ir más lejos, esta mañana participamos de una jornada en la Prosecretaría de Relaciones Internacionales de la UNC para la creación de contactos internacionales donde se presentaban a las plataformas matchmaking académicas como Tinders de investigación, con una larga lista de analogías en términos de crear perfiles seductores, probar y fallar, etc. De todo esto, porque ya estamos pasadas, sí, un poquito,
lo que nos da vuelta sin cesar, y lo que nos preguntamos, referido a la crítica, es cómo todos los hilos de la grilla neoliberal que nos atraviesa necesariamente a todos, cuántos de esos hilos y cómo funcionan sosteniendo a través nuestro la privatización de lo público. Y nos preguntamos, y les preguntamos, ¿qué hacemos con esto ahora, no? Ahora nuestra única certeza ética es seguir insistiendo en el esfuerzo de vernos formando parte de ello y no pensarnos por afuera. Gracias. Bueno, le damos la palabra. Semiótica, lo visible y lo inicial. Discurso social, lo visible y Discurso lo inicial. social. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros vamos a ser bastante breves. De alguna manera se conecta con mucho de lo planteado por Camila y por Pilar. Compartimos ciertas perspectivas y miradas, así que yo simplemente acá como para iniciar este intercambio y la conversación, les voy a leer una muy breve síntesis de algunas ideas a partir del interrogante que nosotros planteamos y compartimos con el resto de la mesa, que es ese interrogante planteaba algo así como: ante un mundo en crisis, ¿cuáles podrían ser los aportes del análisis de la discursividad social a la crítica de las condiciones del presente? Entonces, a partir de esa pregunta, compartir con ustedes algo que llamo, digamos, sensaciones desde este emplazamiento particular en el que nos encontramos, ¿no? El sujeto docente investigador de esta universidad está en un estado de malestar, de ese malestar que se genera cuando el piso se mueve y uno intenta agarrarse a algo y el estómago se revuelve y aparece la náusea y el mareo. Es el cuerpo y sus emociones, sus síntomas. En esa situación hay poco espacio para pensar, menos aún para el despliegue de un pensamiento crítico sobre aquello que nos llevó a tal estado. Todo es demasiado visceral y en esa contingencia son otras las prioridades. Lo que orienta la acción es solo el deseo de atravesar las circunstancias guiados por cierto impulso vital. Apelar a la memoria y decirnos, esto también pasará. Estamos en un estado de crisis que pone de cabeza muchos de los fundamentos de nuestras prácticas y de nuestra identidad como universitarios, como docentes, como investigadores en el campo de las ciencias sociales y las humanidades. El análisis y la interpretación requieren una distancia y un terreno firme en el que apoyarse para poder proyectar. Si no tenemos eso, solo hay emociones de cuerpos afectados que apenas pueden preguntarse: ¿qué sentido tiene preocuparse por los sentidos que dan forma a nuestro mundo? ¿En qué incide en la vida de nuestra gente la respuesta a esa pregunta? ¿Es el momento para estos interrogantes? En este marco, es un desafío el despliegue de aparatos conceptuales y metodológicos que permitan comprender la especificidad de lo local para explorar este presente, mirarlo y tratar de comprenderlo con argumentos que desmonten algunos de sus presupuestos, la lógica de ciertas tematizaciones, las condiciones complejas que interactúan y dibujan este estado de cosas para proponer algunas vías posibles de transformación, rasgos que han caracterizado la propuesta de investigación en torno al discurso social argentino a lo largo de estos 30 años, tantos como los del CEA. ¿Es esto posible hoy? Ya lo dijo Nelly Rich. Bueno, bien, bueno, ahí el programa de discurso social que tiene toda esta cantidad de años que dijo Sandra, actualmente está conformado por dos proyectos. El que dirige más o menos el título de ustedes es, si no me sé,
nombre? No, ni me acuerdo. Está bien. Y el que... Discurso de política de vida en la contemporaneidad. Bien, y el que está a cargo mío y de Soledad Boero, que bueno, que no pudo estar presente porque está dando clases en este momento. Un poco a tono, creo, con lo que propuso Sandra recién y bueno, nada, en este horizonte de desafíos que también estaba en el planteo del campo de los estudios de género, digo, esas me parece que son las coordenadas en las que estamos. Entonces, yo pensaba, digo, en sintonía con lo que se viene diciendo, que hay algo del orden del impacto. Hay algo del orden del impacto de lo que se viene desarrollando en los últimos años en relación a la avanzada del régimen neoliberal y en este último año, ¿no? Bajo lo que solemos denominar neofascismo, ¿no? Creo que estamos usando ese nombre para dar cuenta a veces de lo que nos está sucediendo en estos días, ¿no? Algo del orden del impacto y algo del orden de la desorientación, ¿no? Me parece que ahí, como que últimamente, nada, perdemos coordenadas y bueno, estamos como en búsqueda. Y esa desorientación se imprime de diversas formas y nos desafía de un modo nuevo. Yo hice foco un poquito más en nuestro proyecto, sin contarles, porque la idea no era contar lo que hacíamos en el marco de cada proyecto, pero bueno, sí decirles que el proyecto nuestro se titula Vivos y Cuerpos, ficciones latinoamericanas contemporáneas ante un mundo amenazado. Entonces, cuando lo estábamos escribiendo en la última presentación que hicimos a CECID, nos dimos cuenta que más o menos estos proyectos los iniciamos, digo, con el rol de dirección, ¿no? Estando a cargo de llevarlos a cabo, allá por el 2014. Y desde el 2014 hasta acá, la escena de este mundo atravesado por la catástrofe no ha dejado de incrementarse. Entonces la figura de la amenaza, ¿no? Que está en el título, reaparece desde diversas formas, desde múltiples formas, bajo el signo de la crisis ambiental, el recrudecimiento de las violencias y las desigualdades, las múltiples condiciones precarias de existencia, ¿no? Entonces, la figura de la amenaza, en su clave polivalente, impacta sobre los cuerpos, ¿no? O sea, lo que estamos intentando pensar es esta relación entre vivos y cuerpos. A su vez, la reciente pandemia evidenció las tramas de vulnerabilidad compartida. Entonces, en este momento, en el marco del proyecto, nos pareció interesante tomarla como objeto de indagación, tomar a la pandemia como objeto de reflexión, convencidos de que sus efectos no dejan de sucederse en el presente, aun cuando quisiéramos dejarla atrás, ¿no? Digamos, bueno, esto es como una especie de escenario, como de escena sobre la que se monta el proyecto, y ahí lo que hacemos es trabajar en el campo de los lenguajes del arte. O como pusimos en la línea que presentamos acá para este conversatorio, la que enviamos a la mesa, ¿no? Ante un mundo en crisis, ¿cuáles podrían ser los aportes del análisis de la discursividad social? En este caso, digamos, ligados a los lenguajes estéticos, ¿no? ¿Cuáles serían esos aportes de la crítica a las condiciones de este presente? Bueno, esto capaz que sea medio delirante, pero cuando conversábamos con Sandra, con Seba, digamos, qué línea mandar, justo por esos días había ganado el premio Almodóvar y había hecho un pequeño discurso en el Festival de Venecia y dijo una frase que era: hice una película de una mujer que agoniza en un mundo agonizante, ¿no? Entonces, nada, me quedó, después era muy fuerte poner el término agonía en el programa, bueno, fuimos por crisis, pero hay algo de eso, ¿no? Hay algo como, bueno, que adquiere como muchos significantes, pero, bueno, este escenario, entonces como
la complejidad que significa pensar e investigar en este entramado, ¿no? Y entonces acá un poquito de aire, pero solo un poquito, porque los materiales son siempre complejos, nos los da, digamos, los corpus de trabajo, ¿no? Que recorremos en el equipo en torno a los lenguajes estéticos y sobre todo el lenguaje de la literatura, ¿no? O sea, siempre creemos en la capacidad del arte para inventar otras posibilidades de vida, para generar otros saberes, haceres y sentires, que por ahí uno los podría pensar como gestos micropolíticos ante este mundo, ¿no? Cuyas fuerzas dominantes parecieran no ofrecernos demasiadas ayudas. Entonces, bueno, es eso, ¿no? En el marco del proyecto es pensar este escenario complejo y los lugares de bisagra a partir de los cuales los lenguajes artísticos, bueno, pueden introducir ahí algún movimiento. Pero bueno, en articulación a lo que decía Sandra, digamos, nada, me parece que estamos absolutamente interpelados y como que nuestras propias condiciones de investigación y de docencia que veníamos habitando de cierto modo, bueno, están cambiando, ¿no? Entonces, bueno, impacto, desorientación era la palabra que se me venía a la cabeza cuando... bueno, agonía es como, pero bueno, ya lo dijo Pedro, ¿no? Pero sí, hay algo de eso que, bueno, que nos ponen unas coordenadas un tanto inciertas y complejas. Bueno, eso. Gracias. Salud y enfermedad. ¿Quieren avanzar a la Viviana y María Laura? Sí, salud, enfermedad y práctica de curar, pero bueno, está bien, salud y enfermedad. Un poco, bueno, cuando decidimos salir acá y una invitación y todo, bueno, nos pusimos a pensar cómo el programa, un programa tan específico y muy anclado en la historia, podía participar de esta cuestión de diversidad, la memoria. Además, bueno, una de las preguntas que se nos ocurría para comenzar a mostrar un poco el programa y nuestra actividad y en esta mesa especialmente, es, digamos, repensar, ¿no? Que nos ha pasado mucho en el último tiempo, repensar todos estos actores universitarios en relación, digamos, a la ciencia, a la contribución a la sociedad, ¿no? Vistos de una perspectiva histórica y encontrar, histórica y también actual, ¿no? Porque también hemos trabajado en el contexto de la pandemia, reconstrucción de ese momento tan particular, y cómo a lo largo de la historia hemos visto, de nuestra historia, nacional, pero especialmente de Córdoba, hemos visto cómo la universidad tiene un rol central aportando a la ciencia, conocimiento y de una u otra manera siempre ha logrado sobrellevar políticas, ¿no? De determinada impronta. Bueno, creo que evidentemente este es un momento bisagra en ese sentido y que la universidad y las políticas científicas digamos, bueno, no solo de CONICET, sino también en nuestro caso, bueno, especialmente la Facultad de Medicina, encuentra, digamos, ciertos obstáculos, bueno, que todos conocemos. La idea era un poco presentar cómo nuestro programa ha trabajado en diferentes proyectos, ¿no? Que permiten reconstruir, ¿no? Un poco esa memoria, ¿no? de esos actores universitarios que han logrado conectarse con la sociedad en diferentes coyunturas, especialmente, bueno, me refiero a la pandemia, que fue uno de los últimos proyectos que tuvimos en el programa y que, digamos, en el cual podemos mostrar, ¿no? Cómo la escuela de enfermería, cómo también esos agentes, ¿no? Que son las enfermeras, de una perspectiva de género, encontrando cómo esta complejidad, ¿no? que tienen ciertas profesiones de la salud, han logrado dar cuenta, ¿no? de construcciones, bueno, de realidades, de desigualdades, digamos, de logros, ¿no? en materia de ciencia y, bueno, construcción, ¿no? de realidad. Específicamente,
la idea era mostrar, era plantear, ¿no? Este aporte que intenta plantear el programa, de procurar el programa, de mostrar cómo la ciencia médica, también es parte de la memoria, también es parte, digamos, del aporte de la universidad y que, bueno, de las políticas científicas ligadas a la universidad y al bagaje, ¿no?, que Córdoba tiene y que ha logrado construir a lo largo, digamos, del tiempo. Su programa particularmente siempre se ha dedicado a plantear diferentes abordajes en relación a la medicina, a las desigualdades del sistema sanitario, a la fragmentación que tiene, a las políticas científicas, especialmente de la medicina, a la construcción, digamos, de las profesiones, bueno, profesiones masculinizadas como la medicina, pero también feminizadas en sus condiciones como la enfermería, y bueno, siempre ha encontrado esa manera de transitar un poco, ¿no?, entre lo que es los actores universitarios, el financiamiento, la forma en que los estados, los gobiernos gestionan, ¿no?, ese bagaje, esa construcción compleja que tiene la ciencia y la universidad, ¿no?, en un contexto político X, ¿no? Y bueno, en el caso de nuestros proyectos, bueno, fundamentalmente hemos trabajado más que nada, podríamos decir, siglo XIX, fines del siglo XIX y digamos, y primera mitad del siglo XX, pero también hemos podido transitar otro tipo de acercamientos a esta realidad, por ejemplo, en el contexto de pandemia, mostrando justamente cómo este encuentro entre universidad, ¿no?, en este caso, escuela de enfermería, enfermeras y sociedad en la coyuntura, ¿no?, crítica, permite también dar cuenta, ¿no?, de los aportes no solo de la historia, sino también de encontrar a partir de ese abordaje el valor, ¿no?, en este caso, que nos interesaba destacar, de la universidad, de sus actores, de las políticas de los gobiernos en determinado momento y bueno, de la ciencia como un valor que fundamentalmente es social. Adrián, les quería presentar también brevemente, más que brevemente, el tema de uno de los programas, uno de los proyectos que estamos trabajando que tiene que ver justamente con las vacunas, ¿no?, desde una perspectiva histórica, pero que también permite ver estos procesos de instalación, ¿no?, de los actores científicos alrededor de un tema, bueno, candente, bueno, también ahora con el dengue, la vacuna y todo eso demás, pero bueno, de una perspectiva histórica. No sé si me repetí un poco. No, está bien. Muy bien la introducción. Bueno, en realidad, digamos, qué mejor para un historiador que vivir una pandemia, ¿no? Es decir, aquellos que la pasaron mal, yo lo pasé fantástico. En el sentido de que apareció una realidad, ¿sí?, sobre la cual nosotros veníamos escribiendo y viéndolas en documentos, diarios, documentación estatal y demás, y de pronto aparece esta realidad que la empezamos a vivir. Y ese empezar a vivir justamente la pandemia empezó a generar toda una serie de preguntas que no nos hacíamos cuando en realidad escribíamos sobre la pandemia. Con Dolores, con Laura, habíamos escrito sobre la pandemia de gripe española y en realidad, digamos, no teníamos, teníamos toda una serie de preguntas, pero esas preguntas en realidad no alcanzaban, o por lo menos no alcanzaban a tener la profundidad que tuvieron las preguntas que nos hicimos cuando comenzamos a vivir la angustia de una pandemia, ¿no? Y dentro de esas aparecieron una serie de cuestiones, pero una cuestión fundamental que apareció, que es el tema de las vacunas, ¿no? No sé si ustedes recordarán las vacunas, cómo competían de alguna manera para surgir. La Sputnik fue justamente la primera, pero después había toda una serie de controversias acerca de si era efectiva o si no era efectiva, etcétera, etcétera. Toda una serie de cuestiones que se podrían condensar en lo que hemos denominado un mercado de vacunas, ¿no? Es decir,
un lugar, más que un lugar, un momento en el cual tuvo una serie de estos artefactos culturalmente poderosos, como diría Stern, y que pueden ser analizados desde el punto de vista antropológico, cultural, político, económico, histórico, como dice Anne-Marie Moulin. Digamos, aparecían justamente estas vacunas y qué mejor que observar estas vacunas en la historia, ¿no? Y bueno, lo primero que se nos ocurrió en todo caso fue, bueno, ¿qué sucedió con las vacunas en la Argentina durante la gripe española? Ustedes saben que se creó una vacuna durante la gripe española. Estamos hablando de 1918. ¿Sí? Y justamente, ¿dónde fue que se creó? Se creó en el Instituto Bacteriológico Nacional, que dependía del Consejo de Higiene. El Estado fomentando la ciencia. ¿Sí? Se creó esta vacuna, fue Rudolf Krauss, y justamente con la aparición de Rudolf Krauss y de la vacuna apareció otro elemento fundamental, otra conceptualización en todo caso que nos sirvió, que es el tema de la circulación de conocimiento. ¿De dónde surgían esos conocimientos que generaban estos artefactos? ¿Sí? Eran conocimientos que venían de Europa, eran conocimientos que se captaban y simplemente se llevaban a la conformación de una tecnología que permitiera en todo caso combatir la enfermedad. ¿Cómo era en realidad que se probaban esas vacunas? Toda una serie de preguntas que además, digamos, sobre qué teorías se basaban, ¿no? Porque también esta es la otra cuestión. Es decir, ¿cuál era la teoría que de alguna manera validaba la aplicación de esta vacuna? Está bien, yo les dije, ustedes saben que en 1918 se crea una vacuna, ¿sí? Ahora, la vacuna que se crea es en base a una teoría que estaba equivocada. ¿Sí? Que en realidad en 1930 se llega a saber que era un virus y no una bacteria. Pero sin embargo, fíjense que había un estudiante de medicina justamente en ese momento que postulaba que era un virus, ¿no? Y todo esto sucede en un país que de alguna manera era subsidiario y que recibía fundamentalmente los adelantos tecnológicos que llegaban desde Europa, pero que de alguna manera también los resignificaba. Los resignificaba y generaba otras cuestiones, otros elementos. Y ahí aparece, digamos, ya una vez inserto en esta cuestión de la vacuna, y bueno, ya nos entusiasmamos con otra vacuna, como por ejemplo puede ser la BCG, y que también creo que todos nosotros tenemos BCG, ¿no? Sí, todos tenemos la BCG. Sí. Ustedes saben que es una de las vacunas más inestables en el mundo, que es rechazada, por ejemplo, en Estados Unidos y en Gran Bretaña. El bacilo Calmette-Guerin, que justamente son las siglas las siglas BCG, devienen fundamentalmente de esto, el bacilo Calmette-Guerin. Fue creada justamente por estos dos médicos franceses y difundida prácticamente en todo el mundo. La cepa con la que se creó, la cepa original, se perdió. Es tan inestable esta vacuna que, repito, ha sido rechazada en varios países y ha sido probada y está constantemente en cuestión, ¿no? Pero, disculpa, ya estamos con tiempo completo. Bueno, pero me expandí demasiado. Bueno, en todo caso lo dejamos para después. Digo, pero el tema es ¿no? Es decir, cómo en realidad el desarrollo científico tiene que ver, por ejemplo, con una universidad como es la Universidad de Córdoba, que era una universidad que se encontraba en el interior del país,
¿sí? Lo que pasa es que, bueno, acá se había creado justamente un instituto que se denominó Instituto de Fisiología de Córdoba. Yo había hecho mi tesis doctoral sobre la historia de la tuberculosis y había pasado al Instituto de Fisiología y nunca le había puesto, nunca había pensado en la vacuna, a pesar que había aparecido la vacuna como una cuestión fundamental. Bueno, muy rápidamente termino de contar qué es lo que sucedió. El Instituto de Fisiología era un instituto que dependía fundamentalmente de la universidad, era un instituto de investigación, que además dependía de una sociedad de beneficencia, de la Sociedad de Tránsito Cáceres de Allende. No sé si ustedes han pasado por ahí, ¿no han visto una doble cruz? Sí. Esa es la cruz de los tuberculosos, que era la que simbolizaba, digamos. Y ahí es donde estaba justamente el Instituto de Fisiología. Ese instituto fue el primero en la Argentina, después del Departamento Nacional de Higiene, el primer instituto en desarrollar la vacuna en la ciudad de Córdoba, estandarizarla, esto quiere decir probarla en una gran cantidad de niños. No pregunten cómo la probaban, pero bueno, la probaban, y además no solo que la elaboraban, sino que la exportaban, incluso a países vecinos. Digo, ¿qué quiero decir con esto? Es decir, bueno, un poco a lo que nos llevaba la consigna, ¿no?, de esta reunión. Bueno, digamos, la universidad, ¿qué tiene que ver? Bueno, y más la universidad justamente puesta en cuestión por este gobierno, cómo la universidad logra generar una serie de iniciativas que tienen que ver en todo caso con la salud de la población y fundamentalmente de la salud pública. Bueno, después en todo caso si ustedes quieren preguntar. Muchas gracias. Bueno, continuamos. Puede ser con el programa Estudios Locales, Pablo, Estudios Locales y Regionales en la conformación histórica de sujetos sociales y actores políticos en América Latina. ¿Hay lugar para mí? Sí, sí, está bien. Es necesario hacer un lugar. Para que no se salga de salir. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Si algunos minutitos tarde. Pero en realidad el programa nuestro es un programa que estaba compuesto por varios proyectos de investigación de experticia propiamente historiográfica, ¿sí? Estábamos asociados a estudios de historia latinoamericana, ¿sí? En ese momento Javier Moyano dirigía el equipo y yo lo codirigía. Había otro programa de estudios de historia, de estudios sobre la memoria, dirigido por Carlos Solís, y había un tercer programa dirigido por Alicia Sarbeto, creo recordar, en su momento. No me pregunten los nombres porque de hecho recién cuando alguien hizo la misma gaf, yo me fui a mi CV en Drive y en el Drive no aparecían los nombres de los programas, así que de casualidad que me acuerdo los nombres de mis proyectos, imagínense los nombres de los proyectos ajenos, ¿no? Yo traía como dos cuestiones contextuales y después algunas pistas, digamos, ¿no? La cuestión contextual es, primero que nada, esta especie de neofascismo, tardofascismo, algo por el estilo, que me parece que está caracterizado por dos elementos, ¿no? El primer elemento es esta cuestión de esta absolutización del presente, ¿sí? Da la sensación que hay un presente absoluto, ese presente absoluto funciona a partir del borramiento de la historia, funciona a partir de una estandarización de un conjunto de realidades y demás, y además, ligado a esto, este tardofascismo, por lo menos en su variante argentina, funciona a partir de una especie de discurso en contra del conocimiento, ¿sí? Funciona como un discurso en contra del conocimiento que tiene varios indicios, ¿no? El primero es la cuestión antiuniversitaria, la segunda es la cuestión de lo que podríamos llamar y caricaturizar como el terraplanismo o el antivacuna, es decir, dudar
el conocimiento científico en pos de la entronización de un conjunto de otros saberes que seguramente son saberes que saberes reaccionarios que de alguna manera lo que tienen que justificar es la hegemonía del mercado o algo por el estilo, ¿no? Entonces ahí, frente a la consigna del encuentro de hoy, bueno, era, y frente a tan calificada audiencia, la gran pregunta es, bueno, un poco la que se hacían los chicos recién, ¿qué es lo que puede decir un historiador, no? ¿Qué es lo que puede decir un historiador? ¿Qué es lo que los historiadores tenemos para aportar? Y pensaba en dos cuestiones, ¿no? Primero que nada, cómo, medio en abstracto, cómo la labor historiográfica, o por lo menos tal como nosotros la pensábamos, tiende justamente a desabsolutizar el presente. Cómo meter las coordenadas temporales implica darle un espesor, ¿sí? Darle un espesor a un presente que da la sensación que es un presente que es absoluto, da la sensación que es un presente que es absolutamente continuo, y da la sensación además que es un presente que no tiene ninguna tradición que la atraviese y que es una sucesión de instantaneidades, ¿no? Entonces, de un lado, me parecía que pensando en un abstracto, un aporte de la mirada historiográfica sobre el presente, que justamente tiende a darle un espesor, ¿sí?, al presente, tratar de desabsolutizarlo y tratar de meterle contextos que lo vuelvan más inteligible, ¿no? Contextos que lo vuelvan más inteligible. La otra apuesta es la apuesta por la mirada regional, o por la mirada comparativa, para decirlo de otra manera. Es decir, el programa nuestro tendía a pensar o tiende a pensar justamente a partir de realidades que no sean necesariamente las realidades nacionales, sino que tiende a pensar a partir de lo regional, ¿sí?, lo subnacional, o también tiende a pensar a partir de lo transnacional. Como elementos o como marcos contextuales, como marcos espaciales, que de alguna manera también operen desabsolutizando ese aquí y ahora espacial y temporal sobre el cual funciona esta especie de sentido común que nos domina. Eso de un lado, digamos, para decir cosas bonitas pero que no sirven para mucho. Del otro lado, y tratando de ir un poco a las cuestiones que a nosotros nos han interesado en los últimos 10 años, calculo, ha habido una sucesión de recortes, ¿no? Fundamentalmente voy a pensar ahora por un rato en el proyecto que dirigía Javier Moyano y que dirigía yo y que en este momento me encuentro dirigiendo yo, que es, hubo una deriva, ¿sí?, en torno a tratar de pensar dos cuestiones. La primera era pensar actores. Entonces, durante un tiempo largo fuimos intentando reconstruir distintos actores sociales que nos interesaban, un poco desarticuladamente, un poco sin diálogo, pero la premisa era tratar de pensar actores insertos en espacios regionales, ¿sí? Tratar de meter la matriz regional para problematizar y tratar de tentar algunas hipótesis que fuesen hipótesis comparativas, pero que también fuesen hipótesis que desmetropolitanicen, ¿sí?, las hipótesis que usualmente nosotros los historiadores tenemos, que muchas veces funcionan, por ejemplo, para el caso Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y demás, pero que poco nos dicen sobre espacios que tienen otras historias, que tienen otros espesores y demás. Posteriormente fuimos dándole forma y empezamos a pensar en una deriva en la que estamos en este momento, que es, nos interesaban los actores universitarios. Entonces hicimos un barrido, ¿sí?, en el proyecto CECIT anterior, que era 1880 al presente, tratando de pensar la universidad, justamente el tema de la conversación de esta tarde, tratando de reconstruir los diversos actores y las diversas formas de ser universitario en los últimos 100 años, tratando de pensar el vínculo entre las élites universitarias y la sociedad civil, tratando de pensar los vínculos entre las élites universitarias y el Estado, y tratando de pensar también el vínculo entre las élites universitarias y el mundo de las ideas. De alguna manera, durante varios años nos concentramos justamente en ese espacio, en los espacios universitarios, y tratamos de tentar, no sé si nos salió siempre, comparaciones entre distintas comunidades universitarias, ¿no? Entre distintas comunidades universitarias con una perspectiva latinoamericana que nos permitiese pensar en esta figura tan, por lo menos a mí me resultó muy seductora justamente, que es la de los hombres y mujeres de ideas y sus múltiples implantaciones institucionales, también como una manera de pensar, de meter un prisma que nos permita pensar los últimos 100 años de historia latinoamericana, de historia de algunos espacios latinoamericanos, ¿no? Es decir, tratar de pensar la historia latinoamericana de los últimos 100 años no de una perspectiva política, no de una perspectiva económica, no de una perspectiva plenamente de la historia de las ideas, la historia de los intelectuales o lo que sea, sino tratar de pensar a partir del prisma de las élites universitarias. Eso
insisto, no sé si llegamos a producir conclusiones relevantes desde una perspectiva comparativa, pero produjimos bastantes hipótesis que después nos llevaron a reformular eso y pensar, corrernos, ¿sí?, de las élites universitarias y tratar de pensar en las élites en general, ¿no?, en Latinoamérica. Uno de los problemas más venerables de la sociología, ¿no?, de las élites, ¿no? Si queremos correr del medio a Bourdieu, vamos a ir a 2 o 3 textos clásicos, partiendo de Weber, siguiendo por Great Minds, y en algunos casos con algunas reflexiones de Karl Mannheim, ¿no? Es decir, un tema que es venerable, un tema al que además se le puede entrar o se le ha entrado de distintos lugares, y nosotros ahí postulamos una especie de proyecto más o menos ambicioso, que era tratar de reconstruir, o tratar por lo menos de ir tirando líneas que nos permitiesen reconstruir desde una perspectiva comparativa de vuelta, que esperemos que esta vez logremos hacerlo, 4 tipos de élites que definimos, ¿no? Las élites políticas, ¿sí?, es decir, las élites estatales, mejor dicho. Tratar de pensar las élites económicas, tratar de pensar posteriormente lo que nosotros llamamos medio atolondradamente, y que eso requiere un trabajo mucho más profundo, que es el de las contraélites, es decir, aquellos... Raymond Williams tiene unas páginas hermosas que le dedica a eso, ¿no? Estos grupos de élites justamente que disputan un conjunto de sentidos predominantes, y finalmente los hombres y mujeres de ideas, ¿no? De alguna manera, para volver al eje del conversatorio, yo creo que hay una preocupación permanente por problematizar a la universidad como productora de conocimiento, pero además a la universidad como una institución que esté entramada con el Estado, que esté entramada además con el mercado, y también la invitación de hoy nos permitía también pensar y restituir la cuestión de los actores, ¿no? Es decir, ¿qué hay de los actores sociales, políticos, qué hay de los hombres y mujeres de ideas en nuestras comunidades universitarias, ¿sí? ¿Qué hay de ellos? ¿Cuál es el vínculo que ellos establecen con otros espacios? Y además también tratando de desabsolutizar la mirada, un conjunto de hipótesis, ¿no? Es decir, tratar de ver qué es lo que pasa en espacios que son no metropolitanos, tratar de ver qué es lo que pasa en el interior del interior, y tratar de pensar también cómo un espacio que es el interior del interior, como es la Universidad de Córdoba, Argentina, puede ser puesto en diálogo con otros espacios del interior, o otros espacios no metropolitanos latinoamericanos, y tratar de pensar las redes y los vínculos transnacionales que se construyen a partir de eso. Bueno, muchas gracias. El programa Producción, Preservación y Circulación de Conocimientos en América Latina, Arte, Ciencia y Escrituras, a través de Marcelo o de Diego. Bueno. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bajo ese ampuloso título que acaban de oír, hace varios años que nos dedicamos a la teoría y práctica de archivos culturales, artísticos, y ese es nuestro asunto. Pero convocados a esta reunión, nos reunimos justamente para discutir un poco en el grupo, y nos ha tocado a mí, a Diego Viña, principalmente son los presentadores de la discusión, pero tratamos de pensar en los ejes de la convocatoria, empezando por la idea de cátedra libre Héctor Schmuckler, que es el marco de estos encuentros, que en su fundación, digamos, en el espíritu de su constitución, se pensó como un lugar de espacio de diálogo entre la universidad y la comunidad. Y entonces nos preguntamos si ese diálogo efectivamente ha sido abierto, ha sido convenientemente abierto, y qué características ha tenido ese diálogo. Y por qué razón, digamos, hoy tenemos que tolerar, digamos, como comunidad, que un advenedizo devenido funcionario venga a cuestionar una institución de 400 años y a actuar de manera tan virulenta
en su contra. Pero nosotros, digamos, además de participar de la marcha de ayer y de defender en cada momento, digamos, nuestra condición de trabajadores de la universidad pública, nos pusimos a pensar en qué hemos hecho, digamos, para que esto filtre y, digamos, cale en ciertos lugares de la sociedad. Es decir, fíjense que en estos días han circulado muchos documentos audiovisuales donde se muestran los logros universitarios y aparecen vacunas, aparecen dispositivos tecnológicos, aparecen un sinnúmero de productos que nos borran, digamos, como actores de las ciencias sociales y humanas, que también aparecemos un poco desdibujados digamos, en el subgrupo de la universidad. Entonces nos hemos cuestionado en esta relación, sobre todo, de universidad pública y memoria, qué cosas son las que hacemos y cuáles son las cosas en las que ponemos foco, tanto para preservarlas como para borrarlas, y como para mostrarlas como nuestro propio entramado. Es decir, eso que estamos escribiendo cotidianamente y que desaparece, que se vuelve inasible para nosotros mismos. Imagínense, para eso que, digamos, estos advenedizos llaman los contribuyentes. Imaginen cómo nuestra comunidad, de la que formamos parte y a la que nos debemos, recibe lo que hacemos. Entonces hicimos una reflexión acerca de algunas de las cosas centradas en nuestro trabajo, digamos, sobre todo el de teoría y práctica de archivos, para dar cuenta de esa situación. Bueno, y dentro de esas reflexiones pensamos un poco en el proyecto que estamos desarrollando ahora, el proyecto Consolidar, que es también el espacio a través del cual presentamos estas dos preguntas disparadoras para la jornada, que eran: ¿qué puede aportarle el patrimonio cultural, intelectual y académico cordobés a una reflexión crítica sobre los 40 años de democracia? Y por otro lado, ¿cómo pensar la singularidad local histórica a partir de los diálogos entre la producción independiente, grupos y formaciones culturales, y la producción académica universitaria? Bueno, el trabajo nuestro, que es con archivos, y venimos trabajando con eso hace bastante tiempo, comenzó con archivos personales, archivos de obras, siempre vinculados a la cultura y al arte, pero en general siempre con una pata puesta en lo que se le puede llamar archivos menores o laterales o subsidiarios a otros que en general están institucionalizados. Haciendo ese trabajo desde nuestro lugar, lo que hacemos es institucionalizar de algún modo esos corpus que aparecen asistemáticos o que están perdidos por ahí, que nosotros tratamos de darle cierta entidad para poder estudiarlos. Y a raíz de eso nos preguntamos por algunas de las paradojas, o sea, quizás con un espíritu un poco autocrítico respecto del funcionamiento universitario y en relación al mundo, a la comunidad. Nos preguntamos, bueno, ¿con quién habla la universidad en definitiva en estos momentos, sobre todo en estos momentos tan críticos, y cómo procesa su propia historia? Y a raíz de eso hicimos como una especie de retrospectiva de las cosas que fuimos haciendo. Recordamos que Marcelo con Ricardo Irastorza hace muchos años habían hecho una especie de relevamiento de publicaciones científicas, por ejemplo, de la universidad, y que fue un estudio que fue facultad por facultad, ¿no? Iba dependencia por dependencia, y cuyas conclusiones, o una de las más importantes de todas, era que las mismas dependencias universitarias en general no sabían qué era lo que se producía dentro de esas mismas dependencias. No había una política realmente de archivo, incluso dentro de la institución, respecto de lo que la misma institución produce. A eso le agregamos otro nivel, si se quiere, de preguntas, que es uno de los que más nos interesa a nosotros, que es cuál es la relación entre la producción académico-científica y la producción independiente y artística que surge en una ciudad. Y sobre todo con la singularidad de la ciudad de Córdoba, donde en forma un poco provocativa nosotros nos preguntamos si la Universidad de Córdoba no es más grande que la ciudad de Córdoba en términos de peso específico, ¿no? En comparación con otros contextos productivos, incluso con la ciudad de Buenos Aires, donde la UBA, que es un monstruo, no parece tener tanto peso específico en el funcionamiento de la ciudad urbano como sí lo tiene la universidad acá.
Bueno, esas son básicamente las preguntas que nosotros nos planteamos y que queríamos dejar abiertas acá para discutir de todo. ¿Por qué? Porque los objetos de estudio que nosotros trabajamos en general tienen como condiciones múltiples. Algunos integrantes de nuestro programa trabajan con publicaciones científicas, o sea, institucionalizadas, que nacieron desde la misma universidad. Pero, por ejemplo, Gaby trabaja con el teatro y las artes evanescentes, donde a veces, si pudiéramos separar los archivos entre los archivos que están pero no se ven, los archivos que no se ven, hay archivos que ni siquiera existen, ¿no? Archivos donde incluso se crean metodologías para tratar de producir corpus a través de esos archivos, para poder generar archivos y llegar al conocimiento a través de eso que no está, ¿no? Pienso en Alías Genbaudu, por ejemplo, ¿no? Que hizo ese trabajo de la teoría literaria. Pablo, otro compañero nuestro que trabaja con revistas vinculadas al mundo de la producción musical y de la cultura joven. Y, por ejemplo, el trabajo que estamos haciendo con Val y con otros compañeros del programa, con el archivo, estamos trabajando en un archivo de revistas culturales de Córdoba. Revistas culturales de Córdoba que tienen una relación intrínseca con la universidad, incluso las más autogestivas e independientes que uno pueda considerar, ¿no? Revistas que generalmente que han surgido, por ejemplo, en los 70, o no tanto los 70, pero sí en los 80, en épocas de restitución democrática y de transición. Revistas que han surgido en el seno universitario, pero hechas por estudiantes y apelando, si se quiere, a la participación de los docentes que volvían a ocupar sus lugares dentro de los estamentos y las cátedras de la universidad. En síntesis, ¿qué es lo que nos parece interesante? Pensar dentro de la producción del conocimiento o del patrimonio cultural y artístico, ¿qué tiene para decir de eso la universidad? ¿Cuán porosa, la pregunta de cuán porosa es la universidad, no solo respecto de lo que da hacia la comunidad, sino de lo que es capaz de recibir de la comunidad, ¿no? ¿Y qué valor pueden tener este tipo de archivos o de corpus laterales menores, nimios, a veces descontextualizados, como por ejemplo pueden ser las revistas culturales? Recuerden que en las revistas culturales hay como un chiste ya digo, como acostumbrado, que es el que pasar el segundo número, dentro de la idea de que es muy difícil que una revista cultural pueda pasar del segundo número. Bueno, una cosa es tomar las revistas culturales en forma aislada, que probablemente puedan decir poco, y otra cosa es lo que intentamos nosotros de tomarlas en lo que le llamamos friso temporal, es decir, tratar de ver qué pasa cuando se suman todos esos proyectos y qué son capaces de decirle, no solo al campo cultural, sino también al campo académico. Bueno, básicamente esas eran las preguntas que queríamos abrir para la discusión, ¿no? Quizás de un tono un poco autocrítico, pensar cuán porosa es la universidad en ese tipo de producción y cómo pensar desde la singularidad cordobesa algo que es inescindible, que es la producción académica y científica y la producción cultural y artística. Quizás de modo que en otras ciudades grandes no es tal, ¿no? No sucede tanto como acá. Eso.